Bienvenido a un viaje apasionante hacia el conocimiento profundo de una parte de nosotros mismos que, a menudo, permanece oculta tras máscaras y barreras mentales. Si sientes que algo en tu interior te impide avanzar, que tus decisiones y reacciones están marcadas por patrones que no comprendes del todo, este video es para ti. Aquí exploraremos la verdad sobre el ego, esa fuerza interna que, a pesar de su apariencia protectora, muchas veces se convierte en una prisión de la que es posible liberarse. Antes de continuar, te invito a suscribirte al canal para que juntos podamos adentrarnos en estas reflexiones profundas y descubrir herramientas valiosas para reconectar con nuestra esencia verdadera. Quédate hasta el final y acompáñanos en este recorrido que te ayudará a transformar tu vida y tu manera de relacionarte con el mundo. El ego es un concepto que ha sido interpretado de diferentes maneras a lo largo de la historia y en distintas tradiciones, desde la filosofía oriental hasta la psicología occidental. En esencia, lo que comúnmente llamamos ego se refiere a esa parte de nosotros que se identifica con nuestras ideas, deseos, orgullo y miedos, moldeando la forma en que nos vemos y cómo respondemos a nuestro entorno. Este constructo, que en un principio puede parecer una herramienta para protegernos y establecer nuestra identidad, muchas veces se transforma en un obstáculo, limitándonos y condicionando nuestras acciones. La verdadera cuestión es comprender que el ego, aunque en apariencia defina quiénes somos, se origina en patrones de pensamiento profundamente arraigados y en mecanismos de defensa que, a largo plazo, impiden una conexión genuina con nuestro ser. Al analizar la naturaleza del ego, es importante reconocer que no se trata de un enemigo a destruirse, sino de una parte de nosotros que requiere ser entendida y trascendida para alcanzar una libertad interna auténtica. Nuestro viaje de hoy se centrará en desentrañar las cadenas que el ego nos impone, desmantelando sus ilusiones y descubriendo un camino hacia la liberación. Desde la perspectiva de la psicología moderna, el ego se manifiesta en el deseo de afirmación personal y en la búsqueda de validación externa, a menudo generando una actitud defensiva que nos aleja del aprendizaje y del crecimiento. La clave está en observar estas tendencias sin juicio, reconociendo que lo que se nos presenta como realidad es, en realidad, una construcción de la mente que podemos modificar. La primera revelación en este camino es reconocer la dualidad inherente en nuestra naturaleza. Nuestro ego, cuando está activado, busca definirnos a través de etiquetas, logros y comparaciones con otros. Este impulso por destacarse a toda costa crea una narrativa interna en la que constantemente medimos nuestro valor en función del reconocimiento y la aprobación externa. La consecuencia es que terminamos encadenados a expectativas irreales, tanto propias como impuestas por contextos sociales y culturales. Es esencial detenerse a observar cómo estas dinámicas afectan cada aspecto de nuestra existencia, desde nuestras relaciones interpersonales hasta la forma en que enfrentamos desafíos y tomamos decisiones. Liberarse del ego significa aprender a ver esa narrativa con ojos críticos y comprender que gran parte de lo que percibimos como yo es simplemente un montaje de proyecciones y condicionamientos. Una mirada sincera al ego nos invita a cuestionar creencias antiguas que han condicionado nuestra forma de ver el mundo. Nos hemos acostumbrado a pensar que la autenticidad radica en mantener una imagen inmaculada y en defendernos de cualquier crítica, mientras que en realidad, esta fortaleza aparente es solo una armadura que oculta miedos y vulnerabilidades profundas. Este velo nos impide experimentar la vida de manera plena, ya que siempre estamos en una lucha por mantener una imagen ideal en lugar de abrazar nuestra entidad completa. Al transformar esta actitud, abrimos la puerta a una existencia en la que la conexión con nuestro ser interior se vuelve genuina. El primer paso consiste en aceptar nuestra imperfección, comprendiendo que cada error, cada debilidad, es parte de un proceso de crecimiento y aprendizaje. En lugar de ver el fracaso como una amenaza a nuestra identidad, lo podemos interpretar como el impulso que nos lleva a evolucionar y a crecer en conciencia. El ego, en su búsqueda por protegernos, a menudo nos conduce a compararnos con los demás, generando envidia, competencia y un sinfín de conflictos internos. Estas comparaciones, que pueden parecer inofensivas, son en realidad cadenas que nos impiden reconocer la verdadera magnitud de nuestro potencial. Al despojarnos de la necesidad de competir, podemos cultivar una actitud más compasiva y reconfortante hacia nosotros mismos y hacia los demás.
Este proceso requiere un profundo acto de introspección en el que identifiquemos las raíces de nuestras inseguridades y comprendamos que el valor personal no depende de la validación externa. Cada persona posee una historia única y la verdadera sabiduría yace en honrar esa singularidad en lugar de tratar de encajar en moldes preestablecidos. La liberación del ego no significa renunciar a nuestras habilidades o aspiraciones, sino reconocer que la verdadera fortaleza reside en la capacidad de ser auténtico, sin la constante necesidad de demostrar algo a alguien. Es válido cuestionarse cómo es posible desprenderse de tantas estructuras mentales que hemos construido a lo largo de la vida. La respuesta radica en la práctica consciente de la atención plena, esa capacidad de estar plenamente presentes en cada momento, escuchando nuestras emociones y pensamientos sin aferrarnos a ellos. A través de la meditación, la reflexión y el autoanálisis, podemos empezar a observar cómo el ego se activa en diversas situaciones y aprender a responder de una manera que no nos encierre en patrones destructivos. La meditación, en particular, funciona como un espejo interior, revelando con claridad los rincones oscuros de nuestra mente que, muchas veces, quedan ensombrecidos por la actividad constante del ego. Al dedicar tiempo a esta práctica, nos damos cuenta de que lo que parecía inamovible y riguroso en nuestro interior es, de hecho, maleable y objeto de transformación. El proceso de liberación del ego implica también la aceptación de nuestras emociones en su totalidad. Nos hemos acostumbrado a etiquetar ciertas emociones como negativas o indeseables, cuando lo cierto es que todas son parte integral de la experiencia humana. La ira, el miedo, la tristeza y el dolor actúan como señales que nos indican áreas en las que aún no hemos encontrado la paz o la comprensión. En lugar de reprimir estos sentimientos, es más saludable permitir que emerjan, explorándolos con curiosidad y sin juicio. Al hacerlo, descubrimos que la fuente de muchas de nuestras reacciones impulsivas y automáticas se origina en un ego que se siente amenazado por la vulnerabilidad. La práctica de enfrentar y comprender nuestras emociones se convierte en una herramienta poderosa para desmantelar estas estructuras, permitiéndonos actuar de forma más consciente y libre. El camino hacia la libertad del ego también nos enfrenta a la necesidad de reevaluar nuestras conexiones con el entorno. Muchas veces, el ego se alimenta de la aprobación social y del miedo al rechazo, lo que nos incita a actuar de forma que se ajuste a las normas y expectativas, en lugar de honrar nuestra auténtica esencia. Este reajuste de prioridades requiere coraje, ya que implica cuestionar la forma en que nos relacionamos con el mundo, y estar dispuestos a desprendernos de aquellas influencias que nos mantienen anclados a una imagen predefinida. La autenticidad se manifiesta cuando abandonamos la necesidad de complacer a los demás y nos enfocamos en cultivar una relación sincera con nosotros mismos. Este cambio de perspectiva nos invita a confiar en nuestros instintos y a reconocer que la verdadera felicidad surge cuando dejamos de buscar la perfección en una sociedad que constantemente nos impulsa a compararnos. El ego, al fin y al cabo, es un intento de protegernos de un dolor o una carencia percibida, pero paradójicamente, en su afán de evitar el sufrimiento, nos priva de la posibilidad de experimentar una conexión genuina y profunda. Al liberarnos de sus cadenas, no solo abrimos la puerta hacia una mayor autenticidad, sino que también nos permitimos abrazar la incertidumbre y la complejidad de la vida con los brazos abiertos. Esta transformación no ocurre de la noche a la mañana, es un proceso gradual que requiere paciencia, persistencia y, sobre todo, compasión hacia uno mismo. Comprender que cada paso, incluso el más pequeño, es parte de un camino más extenso de evolución personal, nos ayuda a no desanimarnos cuando el cambio parece lento o difícil. Dentro de este proceso, la autoindagación se revela como una herramienta imprescindible para desmantelar los mecanismos del ego. Es importante preguntarnos, con honestidad, qué miedos y limitaciones están enraizados en nuestra identidad. ¿Cómo influyen en la forma en que tomamos decisiones o en la manera en que interactuamos con nuestro entorno? Estas preguntas pueden resultar incómodas, pero al abordarlas, nos permitimos descubrir la verdadera naturaleza de nuestras respuestas automáticas. La autorreflexión nos conduce a reconocer que muchas veces actuamos desde un lugar de defensa y no desde una comprensión profunda de nuestra realidad. Con el tiempo, esta práctica se convierte en una especie de desintoxicación mental, liberándonos de creencias y patrones que ya no nos sirven.
Es un proceso consciente en el que cada día se revela la posibilidad de reinventar la manera en que nos relacionamos con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. En estos momentos críticos de reflexión, es fundamental comprender que la transformación no implica la eliminación total del ego, ya que éste, en cierta medida, cumple funciones esenciales en nuestra supervivencia diaria. La clave está en aprender a distinguir entre el ego que nos protege y el ego que nos encadena a actitudes rígidas y limitantes. Cuando somos capaces de observar el ego en acción, sin fusionarnos con él, emergemos desde una posición de mayor libertad y sabiduría. Esta diferenciación permite que podamos utilizar las herramientas que el ego proporciona, como la capacidad de establecer límites y de cuidarnos, sin caer en su trampa de identificación permanente. Es un delicado equilibrio que exige tiempo y, sobre todo, el reconocimiento de que la verdadera esencia se encuentra más allá de las etiquetas y de las defensas que hemos construido a lo largo de la vida. La liberación de las cadenas del ego también se manifiesta en la capacidad de dejar ir aquellas historias y narrativas que, a lo largo de los años, han moldeado nuestra identidad de una forma que nos restringe. Muchas veces, nos aferramos a relatos personales sobre quiénes somos, sobre lo que hemos sido y sobre lo que, supuestamente, debemos ser, lo que nos impide evolucionar y crecer en nuevas direcciones. Al cuestionar la veracidad y la utilidad de estos relatos, nos abrimos a la posibilidad de reescribir nuestra historia desde una perspectiva de libertad y autenticidad. Cada nuevo día nos brinda la oportunidad de cambiar la narrativa, de transformar aquello que antes se presentaba como un obstáculo en una lección valiosa que impulse nuestro desarrollo. Una reflexión profunda sobre la influencia del ego en nuestras relaciones interpersonales revela que gran parte de los conflictos y malentendidos surgen de la incapacidad para ver más allá de nuestras propias defensas. El miedo al rechazo o al juicio, alimentado por un ego herido, nos impide conectar verdaderamente con los demás, llevándonos a actuar de manera defensiva y a interpretar las palabras y acciones de otros como ataques personales. Este patrón de comportamiento crea barreras invisibles que dificultan la construcción de relaciones basadas en la empatía y el entendimiento mutuo. Al trabajar en la liberación del ego, se abre un espacio para la comunicación sincera y la aceptación incondicional, donde cada interacción se convierte en una oportunidad para compartir y crecer en compañía. Es en estas relaciones, marcadas por la vulnerabilidad y el respeto, donde se revela la verdadera fortaleza de un espíritu libre, capaz de trascender las limitaciones impuestas por el miedo. La búsqueda de la liberación del ego no implica un rechazo total de la individualidad, sino más bien una integración consciente de la esencia que habita en el fondo de cada ser. Es la invitación a reconocernos en nuestra totalidad, sin la necesidad de construir barreras que nos separen de la experiencia auténtica. Este redescubrimiento de la autenticidad interna se traduce en la capacidad de actuar desde la compasión, tanto hacia uno mismo como hacia los demás, y de encontrar en cada experiencia, ya sea placentera o dolorosa, una oportunidad para aprender y evolucionar. Adoptar esta perspectiva requiere de un compromiso activo y constante con el autoaprendizaje y una disposición para enfrentar las verdades incómodas que el ego suele ocultar. La transformación personal que buscamos se fundamenta en la idea de que cada pensamiento y cada acción tienen el poder de reconfigurar la mente y, en consecuencia, la realidad que experimentamos. Al dejar de ver al ego como un ente que debemos eliminar y en su lugar entenderlo como un mensajero que nos habla de áreas en las que necesitamos crecer o sanar, damos un paso decisivo hacia la integración y la paz interior. Esta visión nos permite transitar por caminos que antes parecían inquebrantables, abriendo puertas a la creatividad y a una comprensión más profunda de lo que significa ser humano en su máxima expresión. Cada día representa así una oportunidad para practicar la liberación, para observar ese mecanismo que nos limita y transformarlo en una fuente de inspiración para la revolución interna que llevamos dentro. Es fascinante descubrir cómo, a medida que nos adentramos en este viaje de autoconocimiento, dejamos de tomar como cierto aquello que nos ha sido inculcado durante años. Comenzamos a cuestionar verdades absolutas, a reconocer las sutilezas en cada experiencia y a discernir entre lo que realmente nos nutre y lo que solo es una crianza cultural impuesta. Este despertar, a menudo doloroso al inicio, se convierte en una liberación que nos permite interactuar con el mundo desde una perspectiva fresca y renovada. En lugar de encerrarnos en una defensa perpetua del yo, empezamos a abrazar la complejidad y la imperfección de la existencia, reconociendo que cada experiencia,
Cada error y cada acierto forman parte esencial de un proceso de constante transformación. A lo largo de este proceso, la práctica de la autoaceptación se erige como un pilar fundamental para romper las cadenas del ego. Aprender a aceptarnos plenamente, con nuestras virtudes y defectos, nos libera de la prisión del perfeccionismo y de la búsqueda incesante de una validación externa que nunca llega a calmar el anhelo interno. La autoaceptación nos permite ver la belleza en nuestra autenticidad, nos enseña a valorar el presente y a cultivar una relación amorosa con nosotros mismos, independiente de los logros o del reconocimiento social. Esta transformación interna se refleja en todos los ámbitos de la vida, facilitando relaciones más saludables, decisiones más acertadas y una capacidad inigualable para enfrentar los retos con una serenidad que solo la verdadera libertad puede otorgar. Hoy, al explorar la verdad sobre el ego, lo que se revela es que las cadenas que nos atan no son inamovibles, sino estructuras mentales que pueden ser desmanteladas a través del autoconocimiento, la autocompasión y la práctica consciente de la presencia. Es un camino que desafía las creencias arraigadas, que exige valentía para confrontar nuestras sombras y que, en cada paso, nos invita a descubrir el inmenso potencial que yace detrás de cada mecanismo de defensa. En este recorrido, cada experiencia se vuelve un maestro, cada desafío una lección y, sobre todo, cada instante una oportunidad para liberarnos de las ataduras que el ego impone. Las implicaciones de liberarse de este concepto limitante son vastas y se extienden más allá de la esfera personal. Al deshacernos de la necesidad constante de validar nuestro ser a través del éxito o del reconocimiento, abrimos el camino para una vida más plena y conectada con la verdadera esencia del ser humano. La libertad del ego nos permite liberarnos de las presiones sociales, nos invita a vivir de manera más espontánea, creativa y en sintonía con nuestras pasiones más genuinas. Este cambio de paradigma, aunque gradual, tiene la capacidad de transformar no solo nuestra existencia, sino también la forma en que impactamos e inspiramos a quienes nos rodean. Cuando nos liberamos de las cadenas del ego, nos permitimos experimentar la vida con una apertura y una claridad que antes parecían inalcanzables. De este modo, en lugar de ser prisioneros de una imagen idealizada o de una autodefensa perpetua, nos posicionamos en un espacio de auténtica libertad interna. La transformación se hace evidente en la forma en que enfrentamos los desafíos, en el modo en que cultivamos relaciones y en la capacidad de ver más allá de las limitaciones que alguna vez creímos insuperables. La vida se despliega ante nosotros como una serie de oportunidades para seguir creciendo, para aprender de cada experiencia y para trascender las barreras que ya no tienen cabida en un espíritu en búsqueda de la verdad. Este camino de liberación es único para cada individuo, y aunque el proceso pueda variar, la esencia es siempre la misma, el reconocimiento de que el ego, en su afán de protegernos, ha generado límites innecesarios que se pueden transformar mediante la práctica consciente y el amor propio. Cada historia personal, cada vivencia, se suma a este proceso de despertar, marcando el inicio de una nueva forma de relacionarse con el mundo y consigo mismo. Con el paso del tiempo, se hace evidente que la verdadera fortaleza no reside en la acumulación de logros o en la defensa inquebrantable del yo, sino en la capacidad de reconocer nuestras vulnerabilidades y de crecer a partir de ellas. Mientras prosigues en este viaje hacia la liberación, es importante recordar la relevancia de cultivar hábitos y prácticas que fortalezcan tu conexión interior. La meditación, la escritura reflexiva, el diálogo sincero contigo mismo y el compromiso de cuestionar tus propias creencias son herramientas invaluables en el camino hacia una transformación auténtica. Cada acto consciente de autoexploración es un paso hacia el desmantelamiento del ego y un acercamiento a la libertad interior. De este modo, en cada amanecer se renueva la posibilidad de elegir un camino diferente, uno que no se vea afectado por las antiguas cadenas, sino que se abrace con el vigor de un espíritu genuino y liberado. A medida que te adentras en estos conceptos, es fundamental que abraces el proceso con paciencia y gratitud. No es raro encontrarse con momentos de resistencia, en los que el ego se aferra a sus viejas defensas y resulta difícil aceptar un cambio tan radical. Sin embargo, cada obstáculo es también una lección que te acerca más a la comprensión de tu propio potencial. Con el tiempo, descubrirás que al observar al ego sin juicio, sin la necesidad de identificarte por completo con él, puedes comenzar a ver una versión de ti mismo que es más flexible,
compasiva y abierta a la experiencia vibrante de la vida. En conclusión, la verdad sobre el ego se revela no como una entidad maligna, sino como una construcción compleja de la mente que, con la práctica consciente, se puede transformar en un aliado en el camino hacia la libertad interior. La liberación de sus cadenas implica una profunda curiosidad por el ser, una disposición para enfrentar nuestras sombras y una verdadera dedicación a cultivar la autenticidad en cada aspecto de nuestra vida. Cada paso que das en este sendero te acerca a la realización de una existencia donde la autenticidad prevalece, donde las defensas se disuelven y donde la conexión con el ser interior se convierte en la luz que guía tus decisiones y acciones. Te invito a reflexionar sobre cada palabra y a considerar seriamente el impacto que el ego ha tenido en tus relaciones, en tus decisiones y en tu dirección vital. Al desafiar estas viejas estructuras y abrirte a la posibilidad de una transformación genuina, estarás tomando una decisión poderosa, la de liberarte de las cadenas que limitan tu potencial y de abrazar la libertad que reside en el conocimiento profundo de tu verdadero ser. Este viaje, aunque repleto de desafíos, es también una aventura repleta de descubrimientos, aprendizajes y de un crecimiento personal que te conectará con la esencia misma de la vida. Gracias por haberte quedado hasta aquí, por dedicar tu tiempo a explorar una de las preguntas más profundas de la existencia. ¿Quién soy realmente detrás de las máscaras y las defensas? No olvides suscribirte para seguir acompañándonos en este viaje de autoconocimiento y transformación, donde cada video es una invitación para liberar las ataduras internas y descubrir la inmensidad de tu ser. Permítete experimentar cada día como una nueva oportunidad para reescribir tu historia, para dejar atrás las viejas cadenas y para vivir con un espíritu auténtico y libre. Recuerda que la verdadera liberación humana reside en la capacidad de amar, aceptar y crecer sin limitaciones, y que el camino hacia esa verdad siempre comienza con el valiente acto de mirar hacia adentro y cuestionar lo que ya no te sirve. Sigue caminando con la certeza de que cada momento en el que decides explorar tu mundo interior, en el que eliges la autenticidad sobre la complacencia, estás dando pasos firmes hacia una existencia plena. La práctica del desapego, la compasión y la aceptación consciente se convierten en las herramientas que te ayudarán a transitar este sendero, a soltar las viejas nociones que el ego impuso y a descubrir un universo de posibilidades que se abre cuando te permites ser genuino. Cada reflexión, cada momento de quietud en el que te permites estar en contacto con tu esencia, es un acto revolucionario en el que el poder se transforma en libertad. Que este mensaje te sirva como recordatorio de que el viaje hacia la liberación del ego es, en definitiva, un viaje hacia el amor propio, la paz interior y el entendimiento profundo de lo que significa ser humano. Cada decisión consciente, cada instante de autoexploración, te acerca un poco más a una vida en la que las cadenas han sido reemplazadas por alas que te permiten volar hacia las alturas inexploradas de tu potencial. Y es precisamente en esa búsqueda sin fin, en ese compromiso diario de ser mejor, donde reside la grandeza de la existencia. Gracias por acompañarme en esta exploración profunda sobre la verdad del ego y la posibilidad de liberarte de sus cadenas. Que cada palabra resuene en tu interior y que encuentres en este camino el coraje para desprenderte de viejas ataduras y reinventarte desde la pureza de tu ser. Recuerda, la verdadera transformación se gesta en los momentos más sinceros de autoindagación, en aquellos instantes en los que decides mirar más allá de la defensa y te permites simplemente ser. Cada día, con cada pequeño acto consciente, estás escribiendo la versión más auténtica y libre de tu historia. Sigue atento a este canal, donde exploramos juntos las dimensiones más profundas del alma y donde cada reflexión es una invitación a derribar barreras internas. Te animo a que continúes este viaje con la convicción de que el cambio es posible y de que la liberación de las cadenas del ego es el primer paso para descubrir la inmensidad de tu verdadero potencial. Cada día es una nueva oportunidad para redescubrirte, para desafiar los límites y para construir una vida que refleje la luz y la autenticidad que llevas dentro. Bienvenido a este camino de transformación, bienvenido a la libertad y sobre todo, bienvenido a la verdad de tu propio ser.